Hola. Bueno, nos vamos sentando, ¿vale? En lo que nos vamos sentando, vamos con las presentaciones. Os presento a Abel Márquez, Lead Technology Manager de Wolters Kluwer. Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. ¿No se oye? ¿No? A ver. Dale volumen. Hola, hola. ¿Se oye? ¿Regulinchi? Bueno. ¿Sí? ¿Chillo más? Como estamos en un campo de fútbol podemos chillar aquí, estas cosas se llevan. Pues nada, lo que decía, muchísimas gracias a todos y a todas por venir hoy. Un fantástico día de primavera, día de San Jorge o San Jordi. Yo soy de Barcelona y justo hace un año en este mismo evento estuve moderando una mesa y recordaréis que fue el famoso apagón que me tuvo buscando cama para dormir a las 11 de la noche en Atocha. Me lo pasé divertido. Nada, pues hoy vamos a hablar de tecnología, de inteligencia artificial y, como decía, hoy Día Internacional del Libro, todos estos cambios tecnológicos, ¿no?, que muchas veces son amenazas o oportunidades, no sabemos muy bien qué son, pues está bien recordar que hace unos años, recordaréis seguro, el tema del libro electrónico, ¿no?, que iba a acabar con los libros, era una gran amenaza, ya nadie más iba a leer en papel. Pues casualidad de la vida, estos últimos años son los que más libros se han leído en papel. Por tanto, que todo esto de la tecnología podemos ver como una amenaza, una oportunidad, y no sabemos muy bien esto de la inteligencia artificial, que está en boca de todos, realmente qué será. Parece que es una tecnología que nos va a prometer algo que otras nos quitan, que es tiempo, ¿no? Automatizaciones de procesos, menos dedicación a según qué tareas, una tecnología que nos promete tiempo, cosas que otra tecnología que vemos también en nuestro día a día, pues no digamos el móvil, cualquier tipo de plataforma y todo lo demás, lo único que no quita es tiempo. Un directivo de Netflix decía que él no lucha contra las plataformas de streaming, él lucha contra nuestras horas de dormir. Él lo que no quiere quitar es horas de sueño, no luchar contra otras plataformas. Bueno, pues a ver esto de la inteligencia artificial, ¿dónde nos posiciona? En el tema de recursos humanos que vamos a hablar hoy, nos encontramos en un momento especialmente relevante, ¿no? La inteligencia artificial ha pasado en poco tiempo de ser un concepto tecnológico donde impacta directamente en cómo trabajamos en nuestro día a día y cómo tomamos decisiones y cómo nos organizamos. Desde recursos humanos no solo adoptamos nuevas herramientas, sino que también estamos en el centro de algunas preguntas, ¿no?, de cómo va a ser el papel de las personas con la tecnología, cómo vamos a tomar decisiones con la inteligencia artificial o cómo garantizar el uso ético y responsable de la tecnología. Bien, pues hoy no vamos a hablar de tecnología, sino compartir aquí con mis compañeros una mirada desde organizaciones muy distintas, con retos y sensibilidades diferentes, pero con un objetivo común. ¿Qué están viviendo ellos en primera persona? Hoy hablaremos de tres grandes temas. Es si estamos ante una simple revolución tecnológica o ante el inicio de una nueva era para recursos humanos. ¿Cómo está cambiando el rol de las personas y los skills que necesitamos que la tecnología nos está obligando a buscar? ¿Y cuál debe ser el papel de recursos humanos en lo que es la gobernanza de los datos y la inteligencia artificial? Muy bien, pues ahora voy a presentar a mis compañeros. Primero, Lucía Gutiérrez, HR Strategy, Innovation and Engagement Manager en Ferrovial Construcción, con una visión muy ligada a la transformación, la innovación, el engagement en entornos complejos. Hola, Lucía. Un placer. Hola, Abel. Juan Neble, People and Cultural Director en Hipoges, con una fuerte experiencia en el cambio organizativo, la cultura, en contextos de crecimiento y adaptación. Hola, Juan. Muchas gracias. Y Fernando Antón, Director de Recursos Humanos en Seguridad España, aportando una visión muy práctica desde una organización muy intensiva en personas y en operación. Buenas, Fernando. Buenos días, muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias a los tres por estar aquí. Nos falta Mireia, que la veréis en los papeles, pero no ha podido venir por un tema personal. Y vamos a pasar ya directamente al primer bloque. La primera pregunta es si esto es una evolución o una revolución para recursos humanos. Para empezar, la pregunta, que puede ser un poco conceptual, la voy a intentar bajar a cómo vivís en el momento actual desde vuestras organizaciones, si estamos ante una evolución natural de los recursos humanos apoyadas en tecnología o es algo que va a cambiar radicalmente cómo trabajamos, o si realmente la función que tenemos que hacer en nuestro día a día cambia.
¿Qué ha cambiado en vuestro día a día y qué creéis que ya no tiene marcha atrás? Empezamos por ti, Lucía. Venga. Pues yo creo que ni evolución ni revolución yo lo veo como una etapa nueva directamente, algo como diferente, ¿no? Porque creo que hace, no sé, 4 años, 3 años, es que ni teníamos en el radar que esto pudiese pasar, ¿no? Por bajarlo un poco. O sea, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en nuestras empresas, en mayor o menor medida o con mayor o menor intensidad, estamos ahora mismo en un momento en el que los empleados, ¿no? Pues tienen su asistente personal de IA, ya sea con un Copilot, un Gemini, ChatGPT, lo que tengamos, ¿no? Son agentes genéricos y, bueno, pues algunos lo estarán usando para traducir documentos y otros haciendo cosas más sofisticadas, ¿no? ¿El próximo paso qué es? Pues ya no agentes genéricos, agentes no tan reactivos, que son especializados, que colaboran entre sí. Ahí en Ferrovial, por ejemplo, sí que estamos ya haciendo levantamientos de procesos de principio a fin para ver cuáles podemos agentizar. Pero ya el próximo gran cambio, el gran salto será cuando, que parece a lo que vamos, ¿no? Humanos coordinando, liderando y agentes ejecutando procesos de forma autónoma, ¿no? Entonces, este cambio de ahora que estamos usando la IA de forma puntual, ¿no? Para mejorar nuestro trabajo, a tener compañeros digitales, básicamente, o sea, organigramas de humanos agentes, es un cambio brutal y drástico, ya no tecnológico, ¿no? De empresa, de organización, de mentalidad. Entonces, ahí es donde veo que el impacto en recursos humanos es muy profundo, ¿no? Y entonces pasamos ya pues, de gestionar procesos, personas, a pensar cómo va a ser nuestra empresa, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a convivir, ¿no? Humanos con agentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eso lo veo como algo nuevo directamente, Sí. algo totalmente nuevo. Sí, como dice Lucía, hace 4 años, lo hablaba antes con Fernando, ¿no? Éramos súper guays porque les sabíamos decir a Siri o Alexa, ponme una canción, lo llama mi madre y éramos los cracks. Los cracks. Vamos, estábamos a la vanguardia de la tecnología. Al día siguiente salió ChatGPT y no teníamos ni idea de qué hacer, ¿no? Nos ha cambiado la vida mucho pronto. Juan. Yo creo que considero que en muchas ocasiones nos perdemos un poco las palabras, ¿no? Si es evolución, revolución. Simplemente creo que estamos en una nueva fase, como cuando nos cambian el sistema operativo en nuestras organizaciones, ¿no? Vivimos una gran transformación. Todos los que estamos aquí somos conscientes de que antes de ayer la función de recursos humanos en muchas organizaciones, en la mayor parte, era un área de soporte que hacía tareas muy administrativas, que aportábamos mucha tarea, mucho proceso, mucho control, y eso estaba muy bien. Estaba muy bien porque aportábamos estabilidad y aportábamos seguridad a organizaciones que realmente, no nos engañemos, no querían cambiar. Pero tras el coronavirus, la revolución de estos últimos 3 años de los datos y ahora con la tecnología nos encontramos con que nuestros colaboradores trabajan de manera distinta, la manera en que organizamos el trabajo es muy diferente e incluso la manera y el modo en el cual identifican y analizan el valor que todos y cada uno de nosotros aportamos en la organización ha cambiado. Por lo cual ahora mismo Recursos Humanos tiene un pasito más allá, tenemos que dar un paso de valor y decidir si queremos seguir siendo un área de soporte, un área que evidentemente tendrá un futuro bastante negro porque el área de soporte se centra en tareas que se van a automatizar, o queremos liderar esta transformación estratégica, queremos dar un paso adelante y liderar, ser los arquitectos de las nuevas organizaciones. Creo que el mayor error que podemos tener es dejar toda esta transformación en manos de nuestros compañeros de sistemas, de IT, etcétera, y no darnos cuenta que esta transformación la tenemos que liderar nosotros. Esta transformación habla de personas, habla de comportamientos, habla de ética, habla de cultura y habla, por ejemplo, de propósito. Por lo cual, desde el área de recursos humanos estamos en un momento crucial, desde el coronavirus 4 o 5 años donde vivimos un momento muy dulce porque se han alineado los distintos astros para que juguemos un papel estratégico y que aportemos valor en las organizaciones. A partir de ahí, pues todos y cada uno de nosotros tenemos que jugar, en mi humilde opinión, nuestro papel. Perfecto. Luego hilaremos con la pregunta de Juan de qué hacen las personas en todo este ecosistema. Fernando, ¿tu opinión? Pues creo que va a estar muy parecido. La verdad es que, curiosamente, ante esa reflexión evolución-revolución, no supe definirme.
Hay una parte de revolución que sí que tengo claro. Hace poco recuerdo que vi una imagen que hablaba como de 3 momentos y lo llamaban de externalización. El primer momento fue el momento de la invención de la escritura. Fue la externalización de la memoria. Fuimos capaces de externalizar ese tipo de función de guardar las cosas. El segundo fue la imprenta. Fue la externalización de la transmisión, de replicar ese conocimiento que teníamos, ¿no? Y de pronto dice, caramba, este tercer momento puede ser ahora, es el de la IA, que es la externalización, y aquí ya me entran dudas, porque dices, caramba, ¿es la externalización de qué? ¿Es del juicio? Efectivamente, hay momentos en que te hace reflexionar. ¿Es la externalización de la iniciativa? Ahí ya me resisto. Y ahí es donde creo que tenemos las personas, los humanos, efectivamente, una gran capacidad. Entonces, lo llevo a la evolución, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Dónde veo esa evolución? Lo uno un poco con lo que comentabas tú. Hemos estado trabajando demasiado con la gestión del dato o el almacenamiento del dato. Lo que esto nos está produciendo ahora mismo es la posibilidad de anticipar, de reflexionar, de intuir por dónde voy en el dato y en qué lo podemos utilizar. En nuestro mundo tiene un montón de impacto. Esto nos impacta en la selección, nos impacta en la gestión del talento, nos impacta en cómo podemos anticipar la experiencia del empleado. Por lo tanto, por ahí veo una gran capacidad de trabajo. Y el otro punto en la evolución es en las capacidades o las habilidades, ¿no? Que también es otro tema que yo creo que tenemos que tener encima de la mesa. Las organizaciones no deben ser organizaciones de puestos, creo que tenemos que, estamos dando el paso a organizaciones de habilidades, ¿no? Y esto requiere más habilidades humanas que nunca, posiblemente. Porque efectivamente, y estabais hablando de cómo generamos workflows híbridos, de alguna manera, ¿no? Y ahí es donde la capacidad del humano es fundamental. Es donde está ese discernimiento, qué es lo que es ético, qué es lo que no es ético, qué es lo que es prioritario, qué es lo que no es prioritario. Todos yo creo que ya hemos dado un salto, bueno, no sé todos, posiblemente no, y luego hablaremos un poco de los miedos y de los riesgos seguramente, ¿no? A utilizar la IA. Yo, por supuesto, ya la uso para todo, incluso para preparar esto. Claro, yo me fui ayer y le dije, prepárame las preguntas que sé que me van a caer. Me respondió de una manera políticamente correcta. O sea, seguramente podría haber pasado sin... Pero ahí está lo que tú aportas, ahí está el discernimiento, ahí está donde puedes ver lo que realmente es una prioridad o no. Por lo tanto, sí que hay un lado de revolución, creo que es evidente, pero lo que yo me fijo, donde más me interesa es en la evolución de nuestras capacidades precisamente para utilizarlo. Muy bien, Fernando. No necesitabas la IA para preparar esta charla, ¿eh? Lo sabes de memoria. Lo que pasa es que ahora mismo, yo supongo que el que más o el que menos le consulta todo. O sea, el otro día estaba hablando con un familiar y me dice que ya al pediatra no le llama para nada. Porque evidentemente se lo pregunta a ChatGPT y le dice todo lo que tiene que hacer con su hija. Pues, ojito con estas preguntas también, ¿eh? Muy bien, vale, vamos a pasar a las personas. El rol de las personas, el carácter más humano de la tecnología y de los skills. Y está claro que algo está cambiando. ¿Qué pasa con las personas, ¿no? La IA plantea enormes oportunidades, pero también tensiones, ¿no? Nuevas competencias, nuevas responsabilidades y en algunos casos, o en muchos, incertidumbre de las personas. Vale, la segunda cuestión. ¿Cuáles son, en vuestra experiencia, los principales retos tecnológicos y de competencias que se están afrontando hoy con las personas? Bajamos un poquito el nivel. En vuestras organizaciones, por ejemplo, ¿qué skills se están volviendo críticos? ¿Resistencias que estáis encontrando? Y cómo desde Recursos Humanos podéis, pues, acompañar a todo ese cambio en vuestra organización. Por ejemplo, Juan, ¿tú cómo lo ves? Consideramos que, evidentemente, el principal reto a día de hoy no es la tecnología. El principal reto es que, hablando de lo políticamente correcto e incorrecto, en la inmensa mayoría de las organizaciones no estamos siendo capaces de absorber adecuadamente la tecnología. La inmensa mayoría de los equipos no están sacando el retorno de la inteligencia artificial. Y eso es una realidad, nos guste o no. Desde Recursos Humanos, ¿cuáles son los 4 parámetros en los que creo que podemos incidir para favorecer y para catalizar esta transformación? Pues el primero serían las capacidades. Tenemos que dotar a nuestros colaboradores
de un cierto conocimiento en tecnologías, cómo utilizarlas, un background tecnológico, pero sobre todo tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que dotarle de esos conocimientos y skills necesarios para sacar partido. Conocimientos como pueden ser innovación, capacidad analítica, pensamiento crítico, orientación al logro, y luego otros que probablemente les va a costar más a la tecnología, como puede ser la inteligencia emocional, empatía, pero tenemos que dotarles de esas capacidades. Nos estamos centrando en enseñarles la herramienta en vez de enseñar a pensar al humano por encima de la herramienta para sacar el máximo rendimiento. El segundo pilar es las organizaciones. La mayor parte de nuestras organizaciones, si nos metemos en la web, presumen de que estamos en una nueva era y lo que hemos hecho ha sido implementar una herramienta con el sistema organizativo idéntico de hace 20 años. Evidentemente no va a funcionar. Tenemos que ser capaces de diseñar organizaciones mucho más planas, mucho más ágiles y que sean el espejo de esta revolución, ¿no? La tercera palanca que deberíamos tocar es el liderazgo. Todos esos mandos intermedios que desde la dirección estamos presionándoles día a día con los objetivos y por debajo tienen un grupo de staff que cada día está un poquito más desenganchado. Por lo cual tenemos que dotar a esos líderes intermedios de las capacidades para ejercer un liderazgo pues, más horizontal, más basado en la confianza, mucho más colaborativo, evitar esa epidemia que estamos viviendo en las organizaciones del liderazgo basado en egos, y centrarnos en un liderazgo mucho más humilde. Y lo último, y la palanca más complicada, es la cultura. O sea, al final todo esto va de personas, no solo en nuestras organizaciones, sino que como sociedad estamos viviendo todos, en las sociedades occidentales, estamos viviendo una crisis absoluta de sentido, y dentro de las organizaciones tenemos que ser capaces de dotar a nuestros colaboradores de un propósito, de un por qué hacen las cosas. Tenemos que transformar la cultura para que cuando hacemos la transformación digital, si no tiene propósito, es única y exclusivamente ruido. Tendremos unos cuadros de mando y unos dashboards y unas aplicaciones extraordinarias que realmente son muy bonitas y que tienen un look and feel precioso, pero estamos encontrándonos cada vez más con equipos desenganchados, quemados y con una falta de compromiso total. Por lo cual, desde Recursos Humanos tenemos un momento crucial, pero es un gran desafío, porque si os dais cuenta, tenemos que tocar todas y cada una de las palancas de gestión. Organización, conocimientos, cultura y liderazgo. Perfecto, Juan. Está claro que la tecnología por tecnología no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Fernando, ¿tú cómo lo ves? Caramba. ¿Cómo ponerte algo adicional? No, está muy bien. La verdad es que iba más o menos en la misma línea. Para mí no es un reto tecnológico. Es claramente un reto organizativo, es claramente un reto de adopción, ¿no? Dices, ¿por qué no se adopta o por qué nos está costando adoptarlo? Yo creo que hay un miedo evidente. Incluso podríamos hacer una encuesta, ¿no? Y luego saldrá también este tema, ¿no? Dice, ¿quién piensa que la IA puede sustituir el trabajo de los humanos? Y si vemos estudios por ahí, andamos que 1/3 piensa que sí, que esto va a afectar el empleo, un 40 y tantos por ciento, 43% creo que piensa más o menos que va a continuar igual, el resto que andará por un 15, 16% que incluso va a incrementar el empleo, ¿no? Pero ese miedo existe, ¿no? Y existe otro concepto también curioso y es el de la humillación cognitiva, ¿no? El de, caramba, me da mil vueltas. Lo que yo tardo en hacer una barbaridad, esto me lo hace, ¿no? Todos seréis conscientes de que los estudiantes no estudian como estudiábamos nosotros. O sea, y si veis, yo veo a mi hijo, yo comparto, estoy loco con esto, lo reconozco, tengo varias IAs de pago por mi cuenta. Y lo que pasa es que lo que he hecho es compartirlas con mi hijo, qué remedio, para al menos que las use él, ¿no? Yo estudié ingeniería hace millones de años y recuerdo que cuando en álgebra o en cálculo me quedaba atascado en un problema, me tenía que pasar, no sé, horas, días, hasta que conseguía encontrar la solución en un libro. Mi hijo directamente lo habla con la que sea de turno y se lo hace inmediatamente. O sea, esa capacidad de trabajo es inmediata, pero eso al humano puede que nos abrume, y ese es el punto. Entonces, para mí,
Eso es lo que tenemos que trabajar. Hablamos, y lo mencioné antes también, de esas competencias humanas, de esa emoción, inteligencia emocional, incluirlo, saber cuál es el impacto. Y has mencionado otro punto que para mí también es crítico, ¿no? Cuando existe este miedo, ¿qué es lo que hace nuestro management? ¿Por dónde empiezas la implantación de una herramienta en tu organización? Si tu management no lo trabaja, no lo demuestra, el resto de la gente no lo hace. Entonces, prestemos atención también a cuáles son las señales y los impactos que está lanzando el management. Pero vamos, para mí, desde luego, no es un tema de tecnología, es algo que el que más o el que menos acaba entrando. La forma es cómo entres, cómo demuestras que puedes entrar en ello. Ejemplos los que queramos, o sea, y si vamos a nuestro mundo, el mundo de los recursos humanos, lo veréis, en selección tiene un impacto brutal. En el momento que tus técnicos de selección empiezan a trabajar con IA cualquier parte del proceso, empiezas a encontrar unas ganancias increíbles y se va perdiendo el miedo a cómo lo integras, ¿no? Pero mantengamos el punto de decisión, obviamente. Muy bien, Fernando. Lo que tenemos claro es que Fernando sabe álgebra, su hijo sabe utilizar la IA, ya veremos dentro de 10 años qué es lo que tiene más valor, ¿eh? No lo sabemos todavía. Lucía, desde Ferrovial, ¿qué visión tenéis? Pues por complementar y también totalmente de acuerdo, estamos trabajando en estas skills más soft, en modelo de liderazgo nuevo que tenemos, pero bueno, también os cuento un poco y por aterrizar por los que estemos en momentos parecidos. Hace un par de años, desde hace un par de años estamos haciendo formaciones muy intensivas en IA, en Copilot en nuestro caso, porque es nuestro partner, pues de diferente tipo, ¿no? Transversales para todos, por áreas funcionales, por perfiles, mucho foco en temas de liderazgo, pero también os cuento, por ejemplo, que al ritmo que va la tecnología y un poco con lo que estamos viendo, y es que hay gente que está haciendo un uso muy intensivo, pero luego hay otros pues, que picotean un poco y es más moderado, y viendo que esto va muy rápido, hemos decidido, y esta misma semana hemos lanzado, por ejemplo, en Ferrovial, en todos los negocios, un programa de capacitación acelerada, que hemos llamado, ¿no? Entonces, hemos segmentado a los perfiles en 3 tipos, 3 itinerarios que tenemos. Hemos llamado Starter a los que están haciendo un uso pues, todavía moderado de IA, de Copilot, y el objetivo es que acaben pudiendo hacerse al menos asistentes sencillos, ¿no? El segundo itinerario se llama Maker, que es para los que hacen un uso pues eso, un poquito más intensivo, y la idea es que acaben haciendo agentes más complejos, ya con automatizaciones y demás. Y luego tenemos un tercer itinerario que se llama Pioneers, que la idea es pues para personas pues casi más gurús, etcétera, que ya no se centren en las herramientas que tenemos, sino que experimenten con otras que están saliendo, que todos sabemos pues, por dónde van los tiros, que igual no tenemos en nuestro caso en Ferrovial, pero que queremos que gente experimente con ella, las pruebe y luego decidamos qué hacer, ¿no? Y luego otro tema también quería mencionar. Ferrovial somos 4 negocios, 25.000 empleados, mucha dispersión geográfica, además luego muy descentralizados en obras. Entonces, como esto esté concentrado en equipos de innovación, no llegamos a ningún lado. Entonces, sí que trabajamos mucho y ponemos mucho foco en el rol del champion o embajador, que al final son personas en la organización que no tienen que tener un perfil técnico, pero sí que entienden muy bien la tecnología, que están en las diferentes áreas y son capaces de entender cómo se puede adaptar a casos reales, ¿no? En su día a día, en sus obras, en su área funcional, y que nos ayudan un poco a inspirar, a mover al resto, porque es que si no, es que no llegamos, no tenemos capacidad si no llegar. O sea que este rol es clave también. Muy bien, Lucía. Yo soy diplomado en Relaciones Laborales, especialista en gestión de personas, pero no estoy en recursos humanos, estoy en la parte tecnológica. Y lo que decía Lucía, sufrir las formaciones de Copilot continuas es brutal, brutal. El que ha montado una empresa para las formaciones de Copilot se está haciendo de oro con esto de la IA, lo tenemos todos claro. Pero de las primeras versiones de Copilot ahora, hay increíble. La mejora que hay continua en la IA, en automatizar procesos, en ayudarnos en nuestro día a día, en parecer que realmente sí que es un copiloto de nuestras gestiones, es brutal y cada vez más. La inversión en tecnología es muy grande a nivel mundial y realmente hay que estar ahí, como vosotros sabéis. Ahí, con lo que estás diciendo, por ejemplo, nosotros también es clave, tenemos una comunidad de Copilot y luego todos los meses, por ejemplo, tenemos sesiones con Microsoft. Lo que dice es que nos va contando en un mes todas las nuevas funcionalidades, porque es que en un mes tienes unos cambios brutales, y es que como te quedes en la primera versión, efectivamente. El nuestro es de clave, Microsoft es de nuestra empresa, pero está en Atlanta también no sé cuántos, y nos explica también todas las virtudes de cada Copilot que sale. Muy bien, vamos a pasar a un tema
un poquito más de alto nivel, pero veréis cómo lo aterrizamos, que es el tema de la ética de la inteligencia artificial, ¿no? Todos los días escuchamos sentencias de casos prácticos de mal uso de la inteligencia artificial porque toma decisiones que deberíamos tomar nosotros como humanos responsables de esa IA. Vale, pues ¿qué hacemos con el tema de la ética de la inteligencia artificial que apliquemos en cada una de nuestras organizaciones? Es probablemente lo más estratégico que vamos a hablar hoy, que lo que queremos es no solo automatizamos tareas, sino que al final tomamos decisiones sobre las personas, sobre las oportunidades, sobre los riesgos que se toman en cada una de las empresas. Y la pregunta que quiero compartir con vosotros es ¿cuál creéis que debería ser el papel de recursos humanos en esta gobernanza ética de la inteligencia artificial en cada una de vuestras organizaciones? Si debería ser una gobernanza en recursos humanos, en IT, en legal, en un comité específico para esto. Si realmente creéis que se está gestionando bien internamente o creéis que el mejor modelo es híbrido o externo de una consultora especialista que nos diga si estamos cumpliendo o no cumpliendo con la ética que estamos llevando en la inteligencia artificial y pues el impacto que veis que esto puede tener de cara afuera, ¿no? Como marca empleadora, confianza, reputación de todo lo que hacemos. Y ahora empezamos por ti, Fernando. ¿Cómo lo ves tú? Pues te confieso que en esto sí que es de los temas en los que más perdido ando. Y lo digo abiertamente. O sea, veo cómo lo aplicamos o cómo lo intento aplicar, ¿no? Al final, estabas comentando un montón de riesgos que para mí son evidentes. Son el de decisiones sensibles basadas en datos que posiblemente puedan tener errores, que estén sesgados o no. Yo creo que todo el mundo ha tenido la anécdota de preguntarle algo a uno de estos asistentes y te contesta algo raro y dice, creo que te equivocas. Dice, tienes razón, me he equivocado. Caramba, entonces... Sí, es humilde, es humilde. Al menos te lo dice rápido, ¿eh? No te engañes. Ostras, dice, pues si eso es cierto, caramba, tenemos que tener algún mecanismo para vigilar que esto no nos ocurra, ¿no? Nosotros estamos trabajando efectivamente con un mecanismo híbrido en el que estamos metidos recursos humanos, está metido legal, está metido también IT, pero lo que estamos buscando es eso, cómo consigues, uno, que las decisiones no se tomen, o por lo menos en temas sensibles, no se tomen basados en esto. Existe efectivamente algún punto de decisión. Vigilar que no tenga sesgos en los datos. Conseguirlo es otro reto distinto, ¿no? Que al menos esta transparencia en cuáles son los datos que se utilizan para qué, ¿no? Y aplicar el pensamiento crítico, yo lo reconozco. Vuelvo otra vez al mismo que hemos estado hablando entonces de las competencias. Tienes que ser extremadamente crítico con lo que estás haciendo, ¿no? Naturalmente, si te vas y yo creo que el gran impacto son los workflows en la organización, esos workflows híbridos tendrán efectivamente mecanismos de control y puntos de control en algún momento del proceso, ¿no? Entonces, por ahí va. Pero reconozco que en esto incluso hasta hay una normativa de la UE que tiene que entrar teóricamente en aplicación ahora en agosto, pero me siento un poco abrumado y perdido, no lo niego. Fernando, yo desde la parte de tecnología es una de las cosas que más hincapié hacemos, ¿no? En cómo, decir, estos algoritmos, ¿no? La palabra algoritmo muy bien, muy bonita, pero esto cómo se traduce realmente en cómo hago que todo esto sea éticamente, que cumpla con todas las normativas que hay. Y luego la anonimización de la información, de los datos, efectivamente, que no siempre se consigue, ¿no? Y nunca sabes si al final en el LLM de turno va a ser utilizado, ¿no? Pero, en fin. Correcto. Lucía, ¿tú cómo lo ves? A mí me pasa lo mismo, Fernando, con este tema, pero yo creo que es un terreno nuevo para todos y que no hay un modelo único y si alguien lo tiene y que funcione, por favor, que lo comparta. Y yo creo que estamos todos un poco aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de la parte ética, pero es que la gobernanza en general de la IA está siendo un poco un cuello de botella en muchas organizaciones, no a la hora de hacer un piloto y tal, sino a la hora luego de desplegar soluciones, de escalar, ¿no? Y llevándolo a temas concretos y experiencia propia, ¿no? En Ferrovial. Hemos estado escalando, por ejemplo, algunas soluciones de IA en recursos humanos y, claro, cuando te pones a ello, lo que te das cuenta es pues que esta gobernanza genera fricciones entre áreas, ¿no? ¿Qué pasa? Que tenemos muchos departamentos, como decías, Fernando, involucrados y tenemos intereses a veces todos legítimos, objetivos legítimos, pero a veces son distintos. Entonces,
¿qué me encuentro? Que nos hemos encontrado en general. Oye, los equipos de innovación, pues su prioridad, su objetivo es probar cosas, testarlas, escalarlas rápido en la organización, tener impacto. Los equipos de sistemas de IT, su prioridad, ciberseguridad, sistemas corporativos, arquitectura, legal o áreas de protección de datos, prioridad, cero riesgos. Claro, estamos hablando de desplegar ya en recursos humanos datos muy sensibles, es complicado. Recursos humanos, tratando de equilibrar un poco todos los intereses, ¿no? Entonces, al final yo creo, y no sé cuál será el modelo, pero un poco yo creo, Fernando, que no es esta responsabilidad no puede caer en un área solo, tenemos que tener todas las miradas, pero sí que creo que tendríamos todos que alinearnos a la estrategia corporativa al respecto para intentar aunar, ¿no?, un poquito intereses o objetivos comunes, ¿no? Pero bueno, es un reto. Yo creo que también nosotros estamos aprendiendo sobre la marcha, ¿eh? Cosas que hemos ido aprendiendo y pues ha hecho un comité, ahora se decide hacer así, pero porque nunca no nos habíamos enfrentado a ello. Para todos es nuevo y estamos Sí. aprendiendo mucho. Juan, ¿alguna visión sobre Sí, este tema? si bien considero que es nuevo, es cierto que ya llevamos unos, yo diría, 4 o 5 años que ya nos estamos atizando entre áreas cuando comenzamos con la gobernanza del dato. O sea, todo esto empezó con quién era el dueño del dato, quién tenía que asegurarse que realmente funcionaba correctamente, ¿no? Evidentemente, mi primer consejo es que aunque tengamos la tentación de que no somos expertos, a nadie se le ocurra externalizarlo. Porque al final cuando externalizamos lo que ocurre es que estamos externalizando nuestro proceso, nuestras tareas y aquello en lo que realmente somos buenos, donde aportamos valor. Y cuando viene un externo, evidentemente, e incluso nuestra cultura, el aporte que nos da es ínfimo. Por lo cual está bien que tengamos un apoyo externo, que nos diga las mejores prácticas, que nos pueda guiar un poco, pero que sea algo muy interno de la organización. A partir de ahí coincido plenamente con vosotros de que hay que generar un equipo multidisciplinar entre áreas, ¿no? Siempre y cuando teniendo en cuenta desde el primer momento la tara que tenemos cada una de las áreas, ¿no? Porque si se lo dejamos a los de IT, pues evidentemente va a ser súper eficiente, pero no va a ser humano, va a ser totalmente deshumanizado. Si se lo dejamos a los de legal, pues va a ser muy seguro, pero evidentemente no va a aportar valor. Y como se lo dejemos a operaciones, pues va a ir muy rápido, pero vamos a correr unos riesgos que probablemente nadie quiere asumir, ¿no? Y en el fondo creo que otra vez, desde la Dirección de Recursos Humanos, tenemos que jugar un papel de bisagra entre áreas, de ese punto de equilibrio entre todos nosotros, en el que además tengamos en cuenta de que el dato lo que suele aportarnos es información sobre tareas, procesos, pero también temas equitativos, temas de sesgos, temas de experiencia de empleado, temas que acaban o empiezan en absentismos, es decir, es un mundo extremadamente sensible. Por lo cual considero que tenemos que seguir trabajando en ese equipo multidisciplinar que va dando pasos, siempre generando la confianza y el sentido común, que es fundamental, y sabiendo que la inteligencia artificial no puede devorar la inteligencia organizacional que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Eso que siempre se repite en los equipos, ¿no? De vamos a avanzar, vamos a ver cuál es la gobernanza, vamos a digitalizar el proceso, pero humanizando la experiencia, ¿no? Entonces, creo que cada uno de nosotros podemos aportar en ese equipo multidisciplinar. Muy bien, Juan. Yo os voy a dar un consejo y este va a ser gratis. Yo hablo con muchas empresas, muchos directores y directoras de recursos humanos, responsables de laboral, y voy a dar un consejo que la suerte de que Securitas ya lo tiene resuelto, con Fernando. Ir buscando perfiles técnicos dentro de departamentos de recursos humanos que os dedicáis a personas, porque cada vez es más importante tener esa visión técnica dentro de un departamento donde el foco son las personas. Si no, nos pasará que si nosotros no lo tenemos, será IT, será no sé quién, quien gobierne tecnológicamente al final nuestra información. Vosotros tenéis la información que ahora mismo decía Juan, más importante o una de las más importantes de la empresa, si quitamos lo que son operación pura y dura de la empresa, ¿no? Las personas, el absentismo, el salario, si están contentos o no, cómo hacemos la selección, la evaluación del desempeño de cada una de las personas. Todos esos datos, si podéis tener perfiles que sepan esa gestión del dato, cómo gestionarlo con vuestro perfil o vuestra orientación a personas, pero con un perfil 100% o más técnico de los que había hasta ahora, yo creo que ahí la evolución veremos en los próximos años que es clave. Es decir, que cada uno tengamos nuestro pequeño
técnico especialista en nuestra información, pero con una mentalidad mucho orientada a la IA o a lo que es simplemente tecnología y conocer nuestras bases de datos, cómo están, cómo no están, las relaciones, todo este tipo de cosas. Muy bien, ya se está pasando muy rápido el tiempo, vamos ya a ir por la última pregunta, que es, vamos a intentar aterrizar un poquito todo esto de la tecnología con un poco de casos prácticos, ¿no? Que cada uno de vosotros nos expliquéis, oye, todo esto está muy bien, os lo habéis aprendido, Fernando con la IA y el resto picando boli en un papel, pero vamos a ver si hay algún caso práctico, una experiencia, una iniciativa que os haya hecho reflexionar en vuestras organizaciones. Puede ser un éxito, un aprendizaje o algo que creíais que iba a salir muy bien y, oye, mira, pues aquí apostamos por esto y realmente dimos un giro de volante porque no era exactamente como queríamos. Lucía, me comentabas, ¿no?, que en Ferrovial tenéis una iniciativa desde hace ya unos años que se llama Evolving HR with the Power of AI. Vamos a decirlo en español. Venga, Venga. todo tuyo. Como si lo hicieras. No, pero bueno, sí que quería un poco compartir, y sobre todo por el foro en el que estamos. Hace 2 años, pues cuando empezó todo el tema de los modelos de lenguaje, la IA generativa, sí que en Ferrovial, en recursos humanos, pues hombre, nos hicimos la pregunta, ¿no?, de cómo esto nos podía ayudar en recursos humanos. Ahí me encantaría decirte que había un plan sponsorizado, estructurado. No, no había nada. Fuimos un poco tirando y hicimos un poco camino al andar, pero bueno, aquí estamos. Y sí que dividiría igual 2 grandes fases. Esta segunda la hemos empezado ahora, pero fue una fase inicial muy exploratoria. Empezamos haciendo una serie de workshops con personas de diferentes negocios, países, siempre de recursos humanos, diferentes áreas funcionales, y ahí empezamos a levantar oportunidades, sin pensar en tecnología. Oye, ¿dónde hay puntos de fricción en nuestros procesos? ¿Dónde hay puntos de dolor? ¿Dónde vemos oportunidad? Ya te digo, sin pensar en tecnología. Hicimos una priorización y sí que luego ya con los equipos de innovación y de IT, etcétera, lo que vimos es, oye, estos retos que tenemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tecnología hay disponible?, ¿no? Entonces, en algunos retos no identificamos oportunidades o soluciones concretas. De las soluciones las dividimos en 4. Había temas de Workday, que es nuestra plataforma de recursos humanos y que nos podía ayudar. Otros temas de Copilot, porque como os comentaba, nosotros tenemos un partnership con Microsoft. Desarrollos internos que hay. En Ferrovial tenemos un equipo que es el Digital Hub, que hace desarrollos internos. Y luego, obvio, hay muchísimas soluciones externas, ¿no? Entonces, estuvimos unos meses pues, probando muchas cosas, testando soluciones, haciendo pilotos. Muchos fracasaron, otros, pues oye, la solución de turno quedó obsoleta y llegó otra, ¿no? Pero sí que os cuento un poco el impacto que hemos tenido. Hemos escalado varias soluciones. Hemos escalado 2 soluciones externas, una de reclutamiento que hemos además ahora integrado con Workday, que nos ayuda a las primeras fases del proceso de selección, y luego otra también solución externa que nos ayuda en temas de, pues es más de generación de contenido, ¿no?, de formaciones, comunicación, que luego encantada de contaros por ahí cuáles son, ¿no? También hemos escalado un desarrollo interno que se hizo, que es un asistente de recursos humanos para la organización, y ahora estamos trabajando en una herramienta de workforce planning. Y luego también hemos puesto mucho foco en Copilot y en que los diferentes equipos de recursos humanos hagan sus agentes, ¿no? Entonces tenemos agentes de productividad quizá más personal, pues oye, desde la gente que me analiza los comentarios abiertos de la encuesta de opinión o que analiza y organiza todos los planes de desarrollo individual, por ejemplo, y otros agentes que hemos hecho para empleados, para managers, desde el punto de vista de recursos humanos, ¿no? Hemos estado ahí y ahora sí que hemos empezado un poco otra segunda fase, yo creo, porque pues ya hemos acelerado, traccionado. Y ahora lo que tenemos es que escalar y llegar, como decíamos, llegar a todos, ¿no? Entonces hemos hecho una comunidad de IA en recursos humanos con representantes de todos los negocios y geografías. Y ahí lo que hacemos es, desde compartir tendencias pues, que vemos que van pasando pues, todos los meses, ver el estado de nuestras iniciativas, compartir buenas prácticas para un poco pues eso, apoyarnos, ¿no?, en lo que está funcionando. Así que nada, te os contaré el próximo año cómo va. Sí, a ver cómo va. Si funciona. Juan. Nosotros presumimos de ser una organización muy, muy orientada al logro. Y evidentemente hicimos lo único que sabíamos hacer. Es decir, cuando llegaron estas nuevas tecnologías, rápidamente desplegamos. Estábamos muy focalizados en la capacidad de nuestros sistemas, en la capacidad de la red, en los distintos lanzamientos, las formaciones de usuario que íbamos a hacer e incluso empezamos a pensar en algunos casos de uso. Y sinceramente, fue un buen inicio.
Fue un buen inicio, nos dio la herramienta, nos dio las primeras semillas. A partir de ahí, para potenciar esto, ¿qué hemos hecho? Pues hemos desarrollado distintos programas de desarrollo, básicamente vinculados a tecnología, vinculados sobre todo a la generación de esas competencias que os comentaba antes, de generación de innovación, capacidad analítica, espíritu crítico, todo con programas muy liderados por expertos de coaching que nos van dando un poquito la medición de cada uno de ellos. Hemos intentado adecuar el resto de los procesos de recursos humanos a esta transformación, tanto en temas de desempeño, temas de evaluación, temas de formación, temas de organización, para arreglar la organización a esto. Y, en general, yo creo que como departamento nos hemos transformado desde el punto de vista de que antes pensábamos que como recursos humanos éramos tecnología y gestión del talento, y ahora le hemos dado el tercer paso, que es la tecnología, la gestión del talento y esa generación de propósito, esa tercera pata que hace que una vez que hemos implementado las herramientas para dar el salto cualitativo, identifiquemos casos de uso, seamos capaces de aterrizar la operativa, porque al final lo que aporta valor y lo que hace diferencial es el uso proactivo que hace cada uno de los empleados del área. Muy bien. Para finalizar, Fernando, ¿algún caso práctico? Algún caso práctico o algún consejo. O algún consejo también, ¿no? sí, Porque sí, a lo mejor vale. es más que el caso práctico, es el consejo, yo diría. Que exploremos. Yo lo diría es juguemos a todo lo que haya que jugar. O sea, busquemos. Casos prácticos son muy parecidos a los tuyos, Lucía, en el fondo. O sea, cuando estaba hablando ella me estaba sintiendo completamente identificado. No llegas a conseguir todo lo que podías conseguir a lo mejor, pero de pronto encuentras otras que te sorprenden, ¿no? ¿En qué estamos jugando nosotros? Creo que en selección tiene un impacto increíble y te encuentras soluciones por ahí que te ayudan y que puedes integrar en tus procesos increíbles para el filtrado, para hacer las entrevistas incluso con bots, incluso con, depende del tipo de perfiles, con el WhatsApp. Es sorprendente lo que te puedes encontrar ahí. Te vas a encontrar la interpretación de los test. Todos sabemos el peso que tiene un test en un proceso de selección. Tenemos que medirlo con el valor que tiene, pero la interpretación del test e incluso sugerirte dónde tienes que rascar en la entrevista, esto te puede ayudar también la IA y son casos que tenemos reales. Podemos hablar de los procesos de onboarding y del onboarding pasamos efectivamente a los agentes para que la gente pueda preguntar todas estas preguntas tontas que paralizan al departamento de nóminas. Pues eso es otra aplicación en la que estamos también investigando y jugando. Y fíjate, todas las herramientas están integrando la IA también. Todos tus proveedores lo están integrando. Entonces te encuentras que la herramienta de evaluación del desempeño te puede dar también un montón de utilidades ahí. Por eso yo creo que en estos momentos es abrir la mente e investigar todo lo que nos ocurra, abrir que nuestros equipos los investiguen, o sea, fomentar que ellos también se metan en ello. Que para mí yo creo que el mayor aprendizaje es ese, es da alas a la gente, que la gente va a tirar y te va a encontrar auténticas sorpresas. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Fernando, Juan, Lucía. Damos por finalizada la charla y lo que os invitamos es a lo que acaba diciendo Fernando, explorar. Volvamos a ser niños con esto de la IA. Sabemos que tiene coste y esto no es jugar, pero hay que explorar. La IA no se va a definir como por sí sola, sino como son los recursos humanos, tenéis que darle un propósito y que os hago una frase como recordatorio de que no se cumpla lo que Isaac Asimov decía en los años 70, de que nos convertiremos en pastores de granjas de máquinas. Intentemos que las personas sean las que realmente dicen a la IA dónde tiene que estar. Muchísimas gracias a todos. Gracias.